Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Bueno, entonces, Juan Diego, tú me decías que una hora, pero podemos hablar más tiempo si quieres, ¿no? No. bueno, chévere, chévere. Inclusive Adriana Cooper, que no había podido, no iba a poder, me dijo que iba a bloquear por lo menos una hora para poder oírte. Y pues yo quisiera, mira, yo convoqué a los compañeros eh, para este taller y les pedí a Juan Pablo Campo, que es el supervisor de estos contratos de los talleres en la Piloto, que convocara a otros talleres, porque me parece muy importante que oigamos otras voces y como la pandemia nos ha permitido, si bien nos pone en cierta, digamos, rutina tediosa de estar frente a un computador, también tiene otras ventajas. Y es, por ejemplo, poderte tener aquí un rato sin que tengas que desplazarte a ninguna parte y que podamos estar juntos un rato y hablar de literatura. Todos estamos trabajando en literatura en diferentes, digamos, propósitos. Hay gente, como ya viste, hay miembros del taller de poesía de Jaime, hay también miembros del taller de Emperatriz y de Jorge Agudelo. O sea, tenemos inclusive todas las capas de las edades, desde los jóvenes hasta los plenarios, pues hasta los de la edad mía. Entonces, creo que valdría pues que nos hablaras un poco de algo con lo que los convocamos, y es por qué se habla de novela histórica y en particular, en tu caso, ¿qué es lo que te atrae de escribir sobre la historia? Y veamos si hay algunas diferencias, porque como tu obra es tan grande y has, digamos, trasegado por diferentes, no sé si se puede decir géneros, y eso nos hace pensar pues, que la decisión de escribir sobre historia es una decisión muy pensada, muy escogida, y quisiera saber, bueno, ¿qué te lleva a escribir sobre la historia? Y después hablamos de las diferencias que hay sobre escribir sobre algo más libre, más inventado. Perfecto, Juan Diego. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar pues con ustedes. Me alegra que haya tantas personas en esos talleres y que pues la pandemia no haya interrumpido las labores de la escritura, de la lectura. Yo creo que las ha incrementado un poco, ¿no? En cierta medida. Bueno, Sí. mira, Juan Diego, yo pienso que pues esto lo hablo cuando hago una retrospectiva de mis libros y recuerdo un poco cuando comencé yo a escribir y esta preocupación por la historia. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Tunja, yo empecé a escribir sobre un poco contracorriente, porque los amigos con los que yo estaba aprendiendo a escribir en Tunja, estoy hablando de la década del 80, 1984, 85, se sentían un poco extrañados de que yo escribiera sobre músicos, porque era un poco la realidad que yo tenía más a la mano, porque era estudiante de música, porque vivía todo el tiempo pues en función de la música y me gustaba mucho leer biografías de músicos, historias digamos, de la música. De hecho, yo quería ser como más bien como una especie de musicólogo, aunque era flautista y destiné mi rumbo en la música hacia la interpretación de la flauta. Digamos que el objetivo mío era más bien como ser musicólogo, como ser historiador de la música. Entonces, por eso, en la medida en que era un intérprete de orquestas, de bandas, todo eso, al mismo tiempo estaba leyendo sobre música y leyendo, pues, por supuesto, literatura. Entonces, los primeros cuentos de la Sinfónica, justamente que tú mencionaste ahora, Juan Diego, yo ahí meto unos cuentos que están dedicados a músicos y a personajes históricos.
Entonces, yo creo que ahí es que parte un poco este interés que en ese momento no estaba muy claro, simplemente me gustaba tal compositor y le dedicaba un cuento. Me gustaba, por ejemplo, Berlioz, le dedicaba un cuento, Schumann, le dedicaba un cuento. Entonces, para eso leía sobre esos compositores y recreaba algún episodio de sus vidas o o algunos de los cuentos tenía que ver con alguna obra musical en particular, entonces leía sobre eso. Y eso yo creo que es como el inicio de esas preocupaciones mías por el pasado y por la historia. Ya después eso, cuando estaba en París, ya eso se va consolidando más, se va fortaleciendo Pablo, perdón un más. segundito. De nuevo les pido, cierran los micrófonos. Sí. Entonces yo ubico ahí en esa, ya comenzando a publicar mis primeros cuentos, comienzo esa, me acuerdo que en 1993 yo me gané un concurso nacional de cuento, uno que hacía El Tiempo, perdón, que se llamaba concurso de cuento, creo que era el Germán Vargas, ¿En qué año fue eso, Pablo? en 1993. Ah, ok. 1993, eso fue antecitos de irme para París, ahí me gané un concurso de cuento y fue con un cuento dedicado a un compositor del Renacimiento italiano llamado Gesualdo. Entonces me di cuenta un poco que ese tipo de indagatorias en el pasado, a través de la música, funcionaba, a pesar de que mis amigos escritores en Tunja me miraban un poquito como con cierta desconfianza, esos cuentos como tan eruditos, por un lado, esos cuentos como que no tienen que ver con nuestra realidad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, eso me animó mucho, me entusiasmó mucho ese concurso. El premio del concurso era la medalla era la medalla Alejo Carpentier, que yo la guardo aquí pues con mucho cariño, y una publicación del cuento en Lecturas Dominicales del Tiempo. Ese era el premio, ese fue el premio, no había un monto económico. Pero eso para mí fue una gran alegría, un gran entusiasmo. Y bueno, ya después, ya con mi estancia en París, sí se fue fortaleciendo muchísimo más ese interés por la historia. Entonces, ¿por qué dedicarme a eso? Bueno, un poco por afinidad electiva, ¿no? Por afinidad afectiva, la música, y porque desde muy pequeño he sido un lector digamos, de biografías, de libros de historia, siempre me ha interesado mucho eso, entonces creo que la explicación de eso es un poco porque me gusta ese tipo de indagaciones. Y luego eso lo fui corroborando aún más cuando fui leyendo las novelas históricas, digamos, que más me han gustado, cuando leí, por ejemplo, El siglo de las luces de Carpentier, El reino de este mundo, cuando leí Memorias de Adriano, de Yourcenar, bueno, y otras tantas más que iba leyendo, fue afianzándose más digamos, el interés en la novela histórica. Yo soy de los que pienso, Juan Diego, que la criatura humana tiene más pasado que presente y que futuro. O sea, nosotros estamos hechos de pasado, o sea, de lo que más sabemos es del pasado. El presente es una circunstancia que abordamos cada día un poco arriesgada y aleatoriamente, y el futuro no sabemos qué va a pasar con el futuro, lo construimos, pero el futuro es incierto de algún modo. Entonces me parece que lo más cercano a nosotros y de lo que tenemos más evidencia es del pasado, a pesar de que el pasado, también cuando vamos a indagarlo, la labor de indagación se hace tan difícil porque cuando tú, por ejemplo, o cuando un escritor se arroja a cualquier evento del siglo XIX, del siglo XVI, de la antigüedad, siempre vas a encontrar con territorios muy brumosos, con un montón de interpretaciones, con aproximaciones. Entonces creo que la labor del novelista cuando se acerca a la historia es una labor muy incierta también, muy llena de dudas, y ahí es cuando el escritor tiene que apoyarse particularmente, no solamente en la investigación que ha hecho, sino también en la intuición literaria, para poder como reconstruir ese pasado según sus propios criterios, ¿no? Pablo, hace poco les
pasé a los miembros del taller una conferencia que dio Saramago, que es como complemento del discurso de aceptación del Nobel. Y cuando trata como de como sintetizar, totalizar su obra. Y entonces él empieza quejándose de que a él lo han encasillado como novelista histórico. Y él dice que en realidad él no es un novelista histórico, que tuvo la mala suerte de que él tuvo, digamos, la tentación de escribir el libro que es sobre Pessoa, el año de la muerte de Ricardo Reis, pero que como Pessoa es un peso pesado en Portugal, entonces lo dudó mucho, tenía mucho miedo, entonces primero escribió el Memorial del Convento, que sí tiene una investigación sobre el siglo XVI y XVII, cuando se construye un gran convento en Portugal, pero que a él le llamaba mucho la atención cómo habían hecho durante tantos años, tantos hombres, cargar tantas piedras sin saber exactamente para dónde iba todo eso. Y al final él tenía la fortuna de ver un gran convento construido. Entonces le dio por investigar eso y por hablar de eso. Pero dice, el asunto es que nosotros, o yo por lo menos, no soy un novelista histórico porque yo voy al pasado con la mirada del presente. Y lo que hago es que tomo una fotografía del pasado y me la traigo para el presente, para poder hablar, pero como yo hablo y pensar como yo pienso, como un ser del presente. Entonces, por eso él trata de desvirtuar que él fuera un novelista histórico. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo lo ves con la experiencia tuya? ¿Esto tiene algún sentido, lo que dice Saramago? Sí, lo que pasa es que la novela histórica, cuando comienza como, digamos, como subgénero, eso lo plantea, así lo cataloga George Lukács en el famoso libro de la novela histórica, que es como de los años 30 del siglo pasado. Él habla de la novela histórica como un subgénero. Eh, y él dice, pues, cuando uno habla de ese subgénero y cuándo surge, surge con Walter Scott y con las novelas históricas que él escribió a comienzos del siglo XIX, que son novelas, como ustedes saben, pues, que tienen que ver con el medioevo, escocés, inglés, esas peleas entre Escocia y los ingleses. Ivanhoe, que es Ivanhoe, sí, todas esas novelas. Entonces él, Walter Scott, al mismo tiempo que escribe las novelas y como son tan exitosas, al mismo tiempo hace una serie de reflexiones sobre lo que para él es escribir novela histórica, y él es el que comienza a plantearse esas inquietudes que también se planteó Saramago y que nos planteamos de alguna manera los escritores que abordamos ese tipo de novelas. Entonces él dice, por ejemplo, Walter Scott dice que hay que ir al pasado, pero no hay que tratar ese pasado con digamos, no hay que hacer anacronismos, digamos, no hay que introducir en ese pasado situaciones del presente. Porque inclusive muchas de las novelas históricas del siglo XIX, de la tendencia de Walter Scott, parecían ser escritas por escritores que le transmitían su propia ideología o su propio pensamiento y formas de ver el mundo a los personajes del medioevo o a los personajes del pasado. Entonces ahí había una cosa que a Walter Scott le parecía muy incómoda. Decía que no se debía hacer eso, pues que era inútil, que era inevitable que el escritor del presente se involucrara de alguna manera en esa reconstrucción del pasado, pero que había que evitar lo más posible los anacronismos. Pero eso fue en el siglo XIX. En el siglo XX se hace otra cosa completamente distinta. Ahí es cuando el escritor se mete y hace todo tipo de juegos ficcionales, todo tipo de parodias, todo lo que ustedes se puedan imaginar sucede en el siglo XX con respecto a esa intromisión del escritor en el pasado que está reconstruyendo. Entonces, lo que pasa es que yo creo que los novelistas históricos se dividen en dos. El primer grupo es aquellos que creen o quieren o le pretenden hacer creer al lector que su reconstrucción del pasado es fidedigna, es verdadera, dicen ellos, es verdadera, o sea, es fiel. ¿Por qué? Pues ellos dicen, porque yo leí mucho, porque yo fui a los lugares, porque yo leí las verdaderas fuentes. Eso es una discusión un poco y unas justificaciones muy discutibles porque
porque no hay verdades del pasado, hay discursos sobre el pasado, hay un montón de versiones sobre el pasado. Y el escritor siempre está escribiendo sobre ese pasado desde una óptica, desde una orilla. Si uno escribe sobre la conquista de América, hay unos que la elogian, hay otros que las critican, y eso ya marca pues un derrotero frente al tipo de reconstrucción del pasado que se va a hacer. Y están los otros escritores, los otros novelistas históricos que piensan, y entre los cuales creo que me encuentro yo o me sitúo mejor, y es que esas aproximaciones del pasado o esas reconstrucciones son tentativas y siempre están atravesadas por la sensibilidad del escritor del presente. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Saramago. Saramago, ahora, frente al asunto yo creo que una novela hay que leerla como una novela, como una novela histórica, quiero decir, como una novela de ficción. No hay que leerla como un libro de historia. Pero esa hibridez que se plantea entre literatura e historia es lo que hace que ese tipo de literatura sea tan seguida, sea tan interesante, y los lectores van, por ejemplo, a las novelas hay un escritor español muy exitoso en novelas de historia que se llama Posteguillo, Santiago Posteguillo, que ha escrito sobre los emperadores romanos, sobre Trajano y sobre Trajano, sobre Adriano. Y es un escritor muy exitoso, y la gente que acude a esos libros, digamos el lector común, cree que Posteguillo le está contando la verdad de la historia. ¿Sí? Es que Posteguillo dice que Trajano le pasó esto y aquello, y uno dice, bueno, pues eso es una novela, o sea, yo no sé si Posteguillo ha reinventado a Trajano, yo supongo que sí, como novelista. Pero muchos lectores creen que el escritor de novelas históricas está hablando de verdades históricas, y yo creo que eso es un error particularmente. Pienso que las novelas históricas hay que buscarles verdades ficcionales, verdades literarias, y no otras cosas. Pero mucha gente acude a esos libros para saber, para enterarse sobre el pasado, porque se supone que ese escritor que le está reconstruyendo ese ayer pues se ha informado, tiene autoridad, y la gente establece un pacto con él. Es lo que se llama el pacto del lector. Y en ese pacto el lector siempre termina pensando que ha aprendido sobre el pasado, pero que también ha leído una novela y se ha divertido leyendo esa novela. ¿Y cuál es, digamos, que Julio César hace una pregunta que me parece muy interesante? ¿Historia es a partir de cuándo? ¿De hace una hora, de hace un año, un siglo, 20 años? ¿Cuándo es historia? Mira, los críticos literarios se han pasado discutiendo sobre eso. Mejor dicho, José Emilio Pacheco dice que todas las novelas devienen en novelas históricas. Es decir, pues yo escribo una novela hoy sobre mi tiempo actual, y dentro de 20 años puede leerse como una novela histórica. Había unos críticos que dicen que ese pasado histórico debe ser 30 años antes de la vida del autor o del presente del autor. O sea, que ese pasado que se reconstruye debe tener por lo menos 30 años de distancia con el presente del escritor. A mí me parece que son un montón de consideraciones muy polémicas, pero pienso que las novelas históricas tienen como o sea, son más atractivas si el pasado está más lejano. ¿Sí me están escuchando? Claro, claro que sí. Sí, sí. Yo pienso pues particularmente que son más atractivas las novelas históricas mientras el pasado esté un poco lejano, ¿no? En ese sentido. Pero también tiene que ver mucho con el tratamiento mismo de la novela, ¿no? El tratamiento, ese pacto con el lector en el que el escritor le hace sentir al lector que está leyendo una novela sobre un ayer más o menos distantes. Las novelas históricas más exitosas son las novelas, actualmente quiero decir, son las novelas que tienen que ver con Roma, con Grecia, con el medioevo. Hablemos, por ejemplo, del Nombre de la Rosa, que es tan exitosa, de Humberto Eco. Sí, las novelas de Margaret Yourcenar también son muy exitosas en ese sentido. Las novelas de Robert Graves sobre la antigüedad romana.
Esas son como las novelas sobre Escocia, de Walter Scott, las novelas sobre el medioevo de París, como Notre Dame de París de Víctor Hugo, que son novelas históricas muy exitosas y que creo que son las que han permitido que este género triunfe tanto, ¿no? Entonces, no sé, es un término muy variable, muy variable. Por ejemplo, leemos las novelas de Miguel Torres sobre el Bogotazo, Ujú. en cierta medida como novelas históricas. Y el Bogotazo está, ¿qué? ¿A cuántos años? A 70 años más o menos, ¿no? Pero las leemos como novelas históricas, de algún modo, pues no es que Miguel diga he escrito una novela histórica, pero los lectores se aproximan a ese tipo de novelas como con esas herramientas interpretativas. Y a propósito de ese tema del 9 de abril, no sé si conoces, a ver si podemos hablar de la novela de Juan Gabriel, En la forma de las ruinas. ¿Esa la alcanzaste a leer? Una parte, sí, una parte. Bueno, ahí en esa novela, Juan Gabriel vuelve a tocar el tema del 9 de abril y pretende como elaborar una teoría de la conspiración. Inclusive la equipara con la conspiración contra Rafael Uribe Uribe e inclusive contra John Kennedy. Pero entonces ya ahí ya uno no podría decir que esa es una novela histórica, ¿cierto? Porque eso ya, no sé, me parece que no tiene la rigurosidad y no pretende tenerla. Me parece que ese pacto que hace con el lector le dice a uno, yo voy a jugar con un dato histórico, con unos elementos históricos, pero no tiene la rigurosidad de las novelas de Miguelito Torres, que sí son muy investigadas, inclusive el mismo hecho lo toma desde diferentes puntos de vista Bueno, en varias novelas que tiene, que parecen que fueran la misma novela, pero son un enriquecimiento de la reconstrucción de los hechos. ¿Qué pensás? Lo de Juan Gabriel, sí, pues, ¿crees que podría alguna vez catalogarse como novela histórica o es simplemente un juego ficcional? sí, esa novela, La forma de las ruinas, tiene elementos de novelas históricas, sobre todo cuando habla de estos episodios del pasado, pero como está también presente ese narrador que es Juan Gabriel Vázquez, que está hablando de su familia y más o menos de su investigación que va haciendo pues en torno a estos personajes, a estos magnicidios. Entonces es como un ir y venir, como una metaficción ahí que hace que aquello, la novela histórica, se tambalee un poco. Hay novelas históricas, por ejemplo, La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos, que también es un trabajo metaficcional, porque el narrador se mete allí, pero la esencia misma del pasado de la esclavitud de la Ceiba de la Memoria es mucho más, es lo que se lleva casi toda la novela de La Ceiba de la Memoria. Y es lo que hace, lo que permitiría decir que esa novela de Roberto está más metida en esa franja de la novela histórica. Mientras que La forma de las ruinas, como hay tanto espacio dedicado al presente del escritor, ¿cierto? A Juan Gabriel Vázquez, que él es el narrador y el personaje, pues, que está contándonos todas estas peripecias que tú nos acabas de decir frente a esos magnicidios. Juan Gabriel Vázquez es muy juguetón, tú hablaste que él juega, sí, él es muy juguetón con ese pacto con el lector, y a veces por ser tan juguetón, el pacto con el lector se puede quebrarse, y eso sucede o puede correr el riesgo de suceder en una novela de él que me parece que es más histórica, que es como su novela histórica, digamos, Los informantes. La historia secreta de Costaguana. Ah, lo de la costa, sí, 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 que es una novela sobre la construcción del Canal de sí. Panamá, sobre la Guerra de los Mil Días. Bueno, hay varios episodios allí, pero él juega tanto con las acrobacias, porque Juan Gabriel, el narrador, le dice al lector, mire, yo les voy a contar a ustedes una novela sobre el pasado y les voy a hacer estos trucos y empieza a hacerte un montón de trucos que sean evidentes. Eso le molesta a mucho tipo de lector. Hay lectores que no les gusta que le hagan trucos y que se los expliquen. Es decir, hay lectores que les gusta entrar en el juego del narrador sin que le digan, sin que se los expliquen. Y el problema de Costaguana, que es una novela, digamos, muy,
Es una novela o sea, es una novela que muestra que ese narrador sabe mucho, sabe muchas técnicas, porque además te las muestra y te las explica. Entonces, es un narrador, y eso lo digo yo en el estudio que le hice a esa novela en mi libro Novela Histórica en Colombia, que le dediqué un capítulo a Historia Secreta de Costaguana. Yo digo que es un narrador, que el narrador más exhibicionista que existe en la literatura colombiana es el narrador de Costaguana, porque es así, o sea, es un hombre, es un malabarista de las técnicas narrativas, y eso a mí particularmente me gustó, y yo entré en ese pacto con el autor, seguí ese juego. Decía, bueno, sí, este hombre me quiere demostrar todas estas cosas, y entré en ese juego, pero por ejemplo yo leí la nota que le hizo Luis Fernando Afanador, que es muy duro con Juan Gabriel. Mucho. Dice que ese pacto se desbarata con esa presencia tan exhibicionista de ese narrador. Entonces, creo que eso también pasa, pero con menos rasgos espectaculares en la forma de las ruinas. Y creo que el espacio que él le dedica en Costaguana a la construcción del Canal de Panamá, a Joseph Conrad, a todo esto pues digamos del final del siglo XIX, comienzos del XX, porque todo está contextualizado como en la Guerra de los Mil Días, que ustedes saben que tiene como corolario la pérdida del Canal de Panamá por parte de Colombia. Todo ese episodio es lo que abarca gran parte de la novela, por eso es una novela histórica, muchísimo más que la forma de las ruinas. Entonces sí, es una cuestión muy particular. Hay lectores que les gusta que el escritor les muestre, les reconstruya el pasado, pero sin que él se meta, sin que el narrador se meta. Pero hay otros que les gusta ese tipo de juego. Yo con Tríptico de la Infamia hago un poco eso. Y con los derrotados también hago un poco eso. A propósito de eso que acabas de decir, es que hay una pregunta de Oscar Duque y es que si puedes explicar las diferencias de estructuras de los derrotados y Tríptico, ya que lo vas a tocar. Ah, sí, porque sí, son novelas que juegan un poco bueno, primero con la idea de que la novela es una bodega donde caben muchas formas discursivas, muchos géneros literarios. En Los Derrotados hay cartas, hay diarios, hay formulaciones ensayísticas, hay rasgos poéticos, cuentísticos. O sea, yo pienso que Los Derrotados es una novela, y así la concebí yo, la concebí como una especie de bodega. Bueno, ahí cabe todo. Claro, hay que meterlo y articularlo de la mejor manera. Entonces, una de las maneras de articular eso es a partir de un narrador, y ese narrador, tanto en Los Derrotados como en Tríptico de la Infamia, es una especie como de narrador que está situado en nuestro presente y que permite una serie de juegos metaficcionales. Es decir, que que el lector se dé cuenta mientras lee Los Derrotados o Tríptico de la Infamia que está leyendo una historia del pasado, pero que al mismo tiempo está leyendo cómo se está haciendo esa historia del pasado. O sea, se está leyendo la novela, la trama de la novela, pero al mismo tiempo se le está diciendo al lector cómo está construida la novela, cómo está diseñada, qué es lo que está pensando ese narrador de Los Derrotados o de Tríptico de la Infamia, que es más o menos el mismo. O sea, es Pedro Cadavid. Bueno, en Tríptico de la Infamia no está el nombre de Pedro Cadavid, pero es como un alter ego mío. Es un escritor colombiano del siglo XX que está recorriendo Europa, buscando los rastros de estos pintores, porque quiere escribir una novela sobre 3 pintores protestantes perseguidos por las guerras de religión, etcétera, etcétera. Y en Los Derrotados también hay un escritor, que ese sí es un personaje de la novela, que es Pedro Cadavid, que es el escritor de los 3 chicos del Liceo Antioqueño, y es Pedro Cadavid el que está haciendo la biografía sobre Caldas y el que está escribiendo Los Derrotados. Entonces es un juego también, digamos, en la misma medida de Vázquez, de Burgos Cantor. Es una novela dentro de otra. Sí, y todo esto, miren muy bien que todo esto no es una cosa que nos inventamos nosotros. Todo esto viene desde el Quijote. El Quijote, cuando ustedes leen el Quijote de Cervantes, ustedes se dan cuenta que lo que estamos leyendo en el Quijote es una traducción. Es una traducción de un escritor árabe que ha escrito una historia del Quijote y que se ha traducido al español, y el narrador de Don Quijote se encuentra con esas traducciones, y es lo que estamos leyendo. O sea, el juego metaficcional ya viene
desde la aparición de la novela moderna con Cervantes. O sea que lo que estamos siguiendo es una tradición literaria finalmente.